Voy a comenzar, bueno, en principio saludando a todos y a todas. Buenas tardes, gracias por sumarse a esta actividad, a quienes están sumándose como públicos, como invitados, pero también quiero agradecer a, a quienes están como panelistas en esta actividad. Tenemos en principio a Florencia y a Marcelo, Florencia fuera de la casa de MIPE, que aceptaron sumarse a este evento, pero también a Patricia Dávalos, a Cecilia, perdona, a Julia Pacín, que ya son muy de la casa y se suman a esta actividad que estamos compartiendo. Yo me presento, soy Néstor López, soy sociólogo, y en este marco uno tiene como muchos, pero en este marco me presento como coordinador del programa Adolescencia, que es una iniciativa nueva que en breve estaremos presentando desde la UNIPE, el programa Adolescencia desde la UNIPE, que es una actividad que estamos desarrollando conjuntamente con el Observatorio Educativo y Social, y que tiene que ver con poner el foco en las adolescencias. Y esta actividad de alguna manera es como un punto fundacional de esta línea de trabajo, y poner el foco en las adolescencias en un doble sentido, fundamentalmente en términos de visibilizar y sensibilizar. O sea, lo estábamos pensando como una línea de trabajo a la incidencia en quienes hacen políticas, pero también a la incidencia en las representaciones, en las imágenes, en el sentido común, digamos, del conjunto de la sociedad. Tratar de ver cómo podemos, de alguna manera, reposicionar, visibilizar y reposicionar la imagen de las adolescencias en nuestra sociedad. Esa es un poco la línea de trabajo, el objetivo de este proyecto. Y en esa línea es donde vamos a estar trabajando. Yo quisiera hacer una pequeña introducción de precisamente de qué hablamos cuando hablamos de adolescencia, un poco para dar marco a este encuentro. Antes, bueno, también quiero agradecer a Cecilia por el apoyo que está dando en el funcionamiento de este momento, y a Lilia, que está en esta coordinación de la mesa conmigo. A Lilia yo le voy a pedir después la antipática tarea de tomar los tiempos, pero bueno, creo que todos quienes estamos acá estamos trabajando y bueno, en equipo. Y yo quisiera comenzar con una pequeña reflexión sobre este punto que tiene que ver con cómo pensar las adolescencias, en un panel que hemos llamado Adolescencias Hoy, Sentidos, Desigualdades y Desafíos. Pusimos este nombre, y digo pusimos porque es una decisión que tomamos con Juan Schwarzenegger, bueno, ¿qué nombre se le pone? Y es un nombre que uno a veces tiene la sensación de que ya se usó 1000 veces, ¿no? Y me parece que aún así siempre tenemos que volver a preguntarnos sobre los sentidos de las adolescencias. Cada vez más tenemos que pensar las desigualdades en el campo de las adolescencias, y al mismo tiempo los desafíos se van renovando permanentemente. A mí me parece que podemos pensar que ese tipo de títulos que son recurrentes en nombres de artículos y demás, nunca se agotan, porque permanentemente tenemos que estar repensando estas preguntas centrales que tienen que ver con las adolescencias en este caso. Yo lo que quisiera es tratar de pensar con ustedes, si vamos a hablar de adolescencia, por lo menos tratar de establecer un marco de qué estamos hablando. Hay un problema, en general el tema de las adolescencias está bastante invisibilizado. Ahora adquirió presencia en el debate público, la semana pasada y la semana anterior, con el tema fundamentalmente con la cuestión que tiene que ver con el debate sobre imputabilidad. Ahí colegas nuestros, entre ellos algunos aquí en esta mesa, han publicado muy buenos artículos al respecto. Pero más allá de eso, más allá de que tenga visibilidad tal vez en el espacio, en el debate público, en los medios y demás, la visibilidad que hay de las adolescencias suele quedar justamente asociada a esa, al delito, a la adolescencia como problemática. Se habla de las adolescencias cuando son portadoras de problemas. Entonces, y por otro lado, tanto en el campo de las políticas públicas, en las políticas sociales, en las distintas áreas de la política social, como también en el campo de la investigación, ahí sí aparecen mucho más invisibilizadas
la idea de niñez y juventud, esa dupla que fue como titular de muchas líneas de trabajo y demás, de alguna manera no queda claro dónde quedan las adolescencias ahí. Esa invisibilización se ve en muchas otras dimensiones. Es interesante notar, por ejemplo, que la propia Convención de los Derechos del Niño o la Ley 26061 de protección de niñeces y adolescencias no habla de las adolescencias en particular. Si ustedes en esos dos textos, tanto en la Convención como en la ley, ponen en el buscador la palabra adolescencia, van a ver que siempre queda junto con niñez. O sea, niñez y adolescencia siempre aparecen juntas, por lo cual termina no diferenciando niñez y adolescencia, termina integrándolas en su totalidad. Podríamos decir casi que las iguala, que todo lo que dice sobre uno lo dice sobre otro, y no aparece, podríamos decir, ni un solo artículo, ni una sola mención específica de niñez que la diferencia de adolescencia o específica de adolescencia que la diferencia de niñez. En el campo normativo, en el campo de las políticas, recién en el 2014 aparece en el Código Civil la referencia de adolescencia, la que voy a mencionar después, pero justamente me parece que todos estos elementos son los que nos llevan a la necesidad de tratar de entender de qué se habla cuando se habla de adolescencias. Cuando se piensa en clave de políticas, uno ve cada vez más la voluntad de avanzar hacia políticas universales, por lo menos en los países no tan raros como el nuestro. El debate tiende a esta idea de políticas más universales. ¿Y universales en qué sentido? Universales en el sentido de que abarque todos los estratos sociales. Yo no la política focalizada a la pobreza, sino que en la medida en que las políticas son de ampliación de derechos, de garantía de derechos, tienen que llegar a la totalidad de la población. Universales también en términos de territoriales, o sea, asegurarnos que la acción pública, la acción estatal o las diferentes iniciativas dirigidas a los adolescentes no se queden concentradas en los espacios urbanos y lleguen a la totalidad del territorio. Pero donde quiero poner el énfasis acá es también en otra universalidad que tiene que ver con cada vez más las políticas se preocupan por llegar a un sujeto a lo largo de todo el ciclo de vida. Desde antes de nacer, con las políticas de salud, hasta el día que muere, hay como una oferta de políticas que tiende a ser universal en el sentido de que tratan de llegar a todos, pero para ser efectivas, lo que requieren es tener en cada momento del ciclo de vida en cuenta la especificidad de ese momento. O sea, si yo quiero que una política, por ejemplo, la política de salud universal, sea efectiva en cada sujeto, bueno, habrá que tener en cuenta a cada sujeto en función del momento del ciclo vital en el que se encuentra para hacer los ajustes necesarios para ese sujeto. Lo mismo pasa con todas las áreas, ¿no? Uno puede pensar eso en protección social, en cultura, en deporte, en educación, etc. Es fácil imaginar cuál es la especificidad en la primera infancia. Cuando uno piensa, bueno, ¿cómo tiene que ser una política para una persona en los primeros 3, 4 años de vida? Uno puede decir, bueno, ahí está claro, lo podemos imaginar, lo vemos, los programas específicos de pediatría, los programas, los centros de desarrollo infantil, la oferta educativa preescolar, hay una imagen clara. Es fácil también imaginar en los adultos mayores, ¿no? Ahí es la centralidad que tiene salud, protección social, cuidado, digamos. Uno puede también imaginar, bueno, qué es una prestación de servicios públicos dirigidos a ellos, pero nos cuesta mucho imaginar qué debiera tener en cuenta un conjunto, un abanico de prestaciones, de políticas dirigidas a las adolescencias. Ahí es como mucho más difícil decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? ¿Por dónde pensamos estas políticas? Quiero contestar esta pregunta y con eso ya pasamos a los 3 momentos del panel. Hay una primera respuesta a esa pregunta. Así como yo digo que la Convención de los Derechos del Niño no habla de adolescencias, hay el Comité de Seguimiento de Implementación de la Convención, saca una serie de documentos que se llaman observaciones generales. Hay una que trata de ayudarnos a entender en realidad qué nos dice la Convención sobre la adolescencia, la observación 20, y ahí pone el foco en un aspecto que podemos decir que sí, que ese es el aspecto central de la adolescencia, que es lo que se conoce actualmente como autonomía progresiva. El Código Civil también, yo digo, es la primera ley que reconoce la existencia de la adolescencia. Precisamente lo que reconoce es ese proceso de autonomía. En el caso del Código Civil pone el foco en salud, y en su artículo 25, creo que dice es, a partir de los 13 años,
un adolescente puede ir a un servicio de salud sin necesidad del acompañamiento o el permiso de sus padres, puede tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su cuidado, sobre su salud, y a partir de los 16 años, dice esa ley, un adolescente debe ser tratado como un adulto. O sea, fíjense ustedes que ahí se reconoce que una cosa es antes de los 13, otra cosa es entre los 13 y los 16, otra cosa es a partir de los 16, donde se reconoce en ese sujeto una capacidad creciente de tomar decisiones sobre sí mismo, sobre su cuidado, sobre su cuerpo. Y ese es el centro, ¿no? O sea, la idea de autonomía tiene que ver, por un lado, con un adolescente que cada vez más actúa desligado de ese núcleo primario de pertenencia, pero fundamentalmente que empieza a tomar decisiones sustantivas sobre su vida, ¿no? Un niño de 7 años no toma decisiones sustantivas sobre su vida, no debiera, no es lo habitual que lo tome, sino que habitualmente son los padres, sus adultos de referencia, quienes deciden prácticamente todo respecto a un niño pequeño. En la adolescencia ya un adolescente empieza a tomar decisiones propias y empiezan a hacer en muchos casos decisiones sustantivas que marcan la vida. Entonces, ahí el ejercicio de la autonomía tiene que ver con eso, con tomar distancia del núcleo primario, empezar a tomar decisiones propias, empezar a armar un mundo por fuera. La imagen más clara es, a los 10 años un adolescente seguramente va a la escuela, muy probablemente acompañado por los padres, por lo menos de estas grandes ciudades. A los 17 va acompañado de su pareja o de sus amigos, digamos. Es un cambio fundamental que se da en el caso de quienes están escolarizados, generalmente durante la educación secundaria, pero que digamos que es un proceso que mayoritariamente se vive en esas edades. Podríamos quedarnos ahí, podríamos decir, ok, cuando hablamos de adolescencia, la particularidad es esa. A mí en particular me parece necesario profundizar esto y quiero agregar 3 aspectos más que me parece que definen a la adolescencia y que tiene que ver con explicitar qué es esto de la autonomía, ¿no? O sea, la autonomía sigue siendo el elemento central. Hay un primer elemento que a mí me parece importante, que es, y esto, una primera escritura de esto en un trabajo que publicó UNICEF hace ya unos 4 años más o menos, que después lo seguí repensando y rearmando un poco, pero bueno, como un primer elemento aparece el tema de la reescritura de la identidad, digámosle. O sea, el tema de la identidad parece como un elemento central. Empezar a tomar distancia del núcleo primario no es solamente empezar a tomar decisiones, sino que también es paulatinamente empezar a renunciar a aquella identidad que se nos da cuando nacemos. Cuando uno nace, se nos da una identidad, se nos asigna un nombre, junto con ese nombre se nos asigna un género, posiblemente se nos bautice, posiblemente el día del nacimiento se les regale la primer camisetita de River, de Boca y demás. O sea, se deposita en ese sujeto una serie de marcas que son las marcas que ese sujeto utiliza como soporte para poder vivir los primeros años de vida. En la adolescencia, y como parte de ese proceso de distanciamiento de ese núcleo primario, es un momento que debiera ser, digamos, no siempre se da, pero es un momento de la posibilidad de repensar esa identidad, de reescribirla. Que reescribirla no quiere decir borrarla y hacer otra diferente, sino en todo caso significa reafirmar o tomar distancia de todas aquellas definiciones. Posiblemente reafirme el género cuya expectativa se depositó sobre mí, posiblemente reafirme algún otro aspecto. Francella decía en alguna película, hay ciertas pasiones que nunca se cambian, entonces difícilmente si alguien era de Boca deje de serlo, pero sí hay un conjunto de redefiniciones que se pueden dar, y eso sucede en la adolescencia, ¿no? El tomar distancia de aquella matriz identitaria inicial y poder empezar a construir la propia identidad. Hablar con un adolescente es hablar con un sujeto que está viviendo ese proceso como un proceso central. Tercer elemento que quiero destacar tiene que ver con, en la adolescencia, el futuro se instala en la vida, aunque no lo quieran y aunque no lo sientan, digamos. O sea, uno se puede preguntar si las adolescencias se preguntan sobre el futuro o no. Yo creo que sí y que no, que pasan las dos cosas. Me parece que no es posible generalizar. Pero aún, aunque una persona adolescente no tenga ninguna inquietud respecto al futuro, como yo decía antes, esa persona está tomando decisiones que marcan su vida. La decisión de dejar la secundaria es probable que ya la tome un adolescente como decisión autónoma, independientemente de lo que opinen sus padres, y son decisiones que le marquen la vida. La decisión de una chica de continuar un embarazo o no, que la pueda tomar en la adolescencia, es una decisión que le marca la vida. Entonces, aún sin pensar en el futuro, aún aunque sean decisiones plagadas de presente,
el futuro irrumpe en las adolescencias porque ya su capacidad de decidir y su autonomía en tomar decisiones lo convierte en protagonista también de su futuro. El cuarto elemento que yo agregué en algún momento con Florencia hemos compartido esta tríada que yo vengo discutiendo y yo me vi en la necesidad de agregar un cuarto elemento que es la idea de ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía. Salir del núcleo primario es generar un nuevo nosotros de pertenencia. La adolescencia es imposible de pensar sola, ¿no? O sea, uno va a poder soltarse de ese núcleo primario de pertenencia si encuentra un colectivo, un nuevo espacio al que pertenecer. Ahí aparece un nosotros, ahí aparece una noción de algo del orden de lo público y ahí empieza también en ciertos ámbitos a la demanda y la posibilidad y la necesidad de empezar a decidir y participar en aquellos aspectos, no decisiones de índole personal, sino también decisiones de índole colectiva y de índole pública. Entonces me parece que el tema de la ciudadanía es fundamental para poder también pensar las adolescencias. Con esto cierro queriendo decir lo siguiente, ¿por qué entonces, cómo contesto la pregunta inicial? Si yo me pregunto, ¿qué es lo específico de la adolescencia? Bueno, saber que si yo estoy delante de una persona que es un adolescente, estoy ante alguien que está empezando a tomar distancia de ese núcleo primario en el que hay que soltarle la mano, pero al mismo tiempo garantizarle protección. Estamos ante alguien que está repensando su identidad, estamos ante alguien que está empezando a lidiar con su futuro y estamos con alguien que está empezando a tener algún grado de participación o alguna demanda o alguna necesidad de tener que ver con algo del carácter de lo público. Y si yo me pregunto, ¿qué implicancia tiene esto en clave de políticas? Uno podría decir, cada persona o cada sujeto, cada equipo que está desarrollando una estrategia, una iniciativa, alguna acción dirigida a adolescencias, debiera preguntarse, y que debe ser el criterio de validación, ¿en qué medida con esta iniciativa promuevo esa autonomía, estimulando que se suelte y garantizando protección? ¿En qué medida con esa medida estoy enriqueciendo el ejercicio de repensar la identidad? Dando contención y acompañamiento a tal vez el aspecto más angustiante de la vivencia de la adolescencia, significa también pensar en qué medida estoy enriqueciendo la posibilidad de pensar un futuro más allá del que le ofrece el lugar de pertenencia y luego la posibilidad de materializar ese futuro, y también en qué medida eso se está dando en un espacio de participación, de reconocimiento de su lugar como sujeto y ciudadano. Ese sería como el modo de pensar lo específico que vengo desarrollando y que es el que da marco a este programa Adolescencias, que me parece que es un buen marco para este panel en el que aparecen tres temas, ¿no? En primer lugar, el tema de educación y trabajo, fácil de relacionar con esto que acabo de decir. La educación en principio en Argentina las tasas de escolarización son muy altas, es el espacio, la política educativa, es la política que llega a todas las adolescencias, es la acción más importante. Y el tema del trabajo es, en algunos casos, obstáculo, es futuro, es desigualdad, es movilidad, todo eso aparece cuando uno piensa el trabajo en relación con las adolescencias. Ese va a ser el primer panel. El segundo panel, Florencia nos va a hablar sobre el tema precisamente del tema de participación social y política, por la relevancia que tiene en este último punto que yo planteaba. Y Marcelo, hacia el final, nos va a hacer una reflexión sobre esta compleja relación entre subjetividades y tecnologías. Dos temas en los que yo, la verdad, siento que cada vez sabemos menos, así que bueno, veremos qué podemos pensar al respecto. Yo sugiero pasar, hacer un recorrido por las distintas presentaciones, unos 15 minutos cada una, y recién después de haber escuchado las tres presentaciones, abrir a una conversación con quienes están en este espacio, conversaciones cruzadas entre los panelistas o con todo el público, la posibilidad de dialogar un poco sobre los estímulos, las ideas que surjan, pero creo que va a ser más ordenador que primero escuchemos las tres presentaciones. Entonces, la primera de esas presentaciones, entonces vamos a ver el trabajo sobre educación y mercado de trabajo. Lo van a presentar Patricia Dávolos y Julia Pacín. Les cuento sobre Patricia, es socióloga, magíster en ciencias políticas por IDAES UNSAM, doctora en ciencias sociales en la UBA, profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesora y coordinadora académica de la especialización y maestría en políticas sociales urbanas de la Universidad de 3 de Febrero y editora de Ciudadanía, revista de políticas sociales, también de la UNTREF.
Por su parte, Julia es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, no, perdón, de la Universidad de Buenos Aires, y es docente, investigadora de la Universidad Pedagógica en el Departamento de Ciencias Sociales y Educación. Entonces, Patricia y Julia, las escuchamos. Perdón, ¿ahí me escuchan? ¿Tengo micrófono? Sí, perfecto. La presentación es conjunta entre Patricia y yo, integramos un mismo equipo de investigación radicado en la UNIPE, como ya adelantó Néstor. Primero los saludo, buenas tardes a todos y a todas, un gusto estar aquí, gracias por la invitación, Néstor, Lilia y a quienes han organizado el panel. Y si les parece que entonces comparto pantalla y arrancamos. No, otra vez. Disculpen, hay algo de la configuración en mi máquina que me parece que va y viene, pero ya lo voy a lograr. Bueno, lo veo otra vez. ¿Están viéndolo en modalidad de edición o de pantalla completa? De edición, Julio. Está en edición Pero ahora. se ve. Igual, Pantalla de completa, alguna manera se ¿ustedes ve. no? No, nosotros lo seguimos viendo en edición. Pero manejalo desde acá, la verdad que no. Lo siguen? Es un poco más incómodo, disculpas. No sé por qué lo probamos antes de empezar, perdón. Son cuestiones de la virtualidad. Yo lo vuelvo a ver en pantalla completa, ustedes no. Pero sigo adelante, si les parece, así no demoramos. ¿Sí? Sí, debieras avanzar en el modo edición, ¿no? Sí, es que yo lo tengo en modo edición. Bueno, a ver, pruebo una vez más. Pasa lo mismo que nos pasaba inicialmente. A ver. Yo lo veo en edición, en pantalla completa, pero ustedes, ¿no? Voy una vez más. ¿Ahora lo ven? Tampoco. No. Ufa. Bien. Qué feo. Mm. Quiero decirles además que esto lo probamos antes del inicio, llevó un tiempo largo y se ve que no sigue sin resultar. Juli, perdón, ¿podés mandármelo por mail mientras y yo te lo presento mientras Sí, vas y hablando? empiezo. Sí, 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 sí. Bien, te lo mando. Mándamelo nomás y yo lo presento. Sí, bueno. Mientras les voy. Patri, Dávulo, ¿se lo querés mandar vos? Así yo voy hablando y no me confundo. Bien. Bueno, en principio contarles que los organizadores del panel nos arrimaron dos preguntas que tienen que ver con cómo se articulan hoy las relaciones entre la inserción laboral temprana o el trabajo infantil y adolescente y las trayectorias educativas, y qué desigualdades o cómo las desigualdades estructurales inciden además en ese vínculo. A esas preguntas, o a partir de esas preguntas, la respuesta no cerrada desde ya, pero digamos desde donde nos vamos a acercar es desde los avances de un proyecto de investigación que está radicado en la UNIP, en la Universidad Pedagógica Nacional, como ya dijimos. Este proyecto de investigación está radicado en el Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la universidad,
Y en articulación con el Observatorio Educativo y Social de la misma universidad, lo dirige Patricia Davo, los colegas que va a completar esta presentación. Es un proyecto en curso, con lo cual lo que estamos compartiendo son avances de una investigación que están dando. El objetivo general que nos propusimos, no sé, Patri, ¿ya se está compartiendo la pantalla? Ahora sí. Ahí sí. Podemos ir a la 3, ya directamente. A la anterior, perdón. Esa. El proyecto de investigación lleva por título Trabajo infantil y trayectorias educativas, un abordaje desde las fuentes de información estadística en un contexto de profundización de la vulnerabilidad social. Como les conté, es un proyecto que está en curso y tiene por objetivo general analizar la relación entre trabajo infantil y trayectorias escolares de jóvenes que asisten a la escuela secundaria, es decir, estamos prestando atención a los jóvenes adolescentes que estudian y trabajan, no los más visibilizados en los términos que estaba comentando Néstor al comienzo de esta presentación. En un contexto, decíamos, de profundización de la vulnerabilidad social, postmediciones de la EANA 2016-2017. Muy brevemente, contarles qué es la EANA. La EANA es la encuesta sobre actividades de niños, niñas y adolescentes. Es una encuesta de alcance nacional que trabajó tanto en ámbitos urbanos como rurales y que se ocupó de analizar el fenómeno del trabajo infantil y adolescente en nuestro país. Esta encuesta tiene antecedentes, hubo una encuesta anterior en el año 2004 y un módulo específico en el año 2012. Lo que no tiene es un sostenimiento posterior. No hay encuestas posteriores que sean paralelas, digamos, que tengan el alcance que tiene la EANA. Entonces, el desafío para nosotros en el marco del equipo de investigación que integro tenía que ver con empezar a relevar otras fuentes no orientadas específicamente a pensar en el trabajo infantil y adolescente, pero que nos puedan dar pistas de qué es lo que está pasando en relación a este fenómeno con posterioridad a esta medición, que tiene ya 10 años, y en el camino han pasado muchas cosas, entre otras, por caso, la pandemia, con todo lo que ello ha implicado en relación específica al trabajo infantil y adolescente y a las trayectorias educativas, respecto de lo cual algo vamos a decir enseguida. Sigo entonces con la próxima. El diseño, la investigación cuyos avances estamos compartiendo, es una investigación que tiene un enfoque cuantitativo y que entonces prioriza el análisis y la sistematización de fuentes secundarias, de datos, de estadísticas oficiales, en esta clave que yo les señalaba, que es que no tenemos mediciones posteriores a las de la EANA 2016-2017 específicas sobre esta temática. Siempre tenemos una mirada además que contempla cruzada esa articulación entre trabajo y educación, las desigualdades socioeconómicas, las desigualdades territoriales en clave de regiones y jurisdicciones, y también una mirada que contemple las diferencias de género. Todo eso nos proponemos hacer porque está en curso, como les decía. Avanzamos entonces algunas notas específicas en relación a comentarles en relación al proyecto. Ya les dije que no ha habido una medición posterior. Sabemos que en la pandemia ha tenido efectos sobre tanto el trabajo adolescente como sobre las trayectorias educativas. Hay estudios tanto de UNICEF como de la OIT que nos señalan que se ha incrementado el trabajo adolescente en el marco de la pandemia. Fíjense, en Argentina casi 1 de cada 4 chicos y chicas de entre 3 y 17 años realizaba alguna tarea para el mercado. En ese momento, estamos hablando del 2021, post pandemia, y la mitad de ellos había empezado a realizar esas tareas durante la pandemia, ¿sí? En el mismo sentido, un estudio de la OIT relevó que en el periodo de pandemia, sobre todo en los hogares más vulnerables o de nivel socioeconómico más bajo, el tiempo disponible, el tiempo que ya no se usaba en ir, venir y estar en la escuela, en gran medida se fue dedicando a intensificar tareas laborales o algún tipo de trabajo que ya existía, o bien a insertarse en tareas laborales nuevas.
el vínculo entre trabajo infantil y adolescente y situaciones de pobreza y desigualdad está ampliamente revisado por la bibliografía, eso es casi un punto de partida en nuestro trabajo. Hay, en este sentido, se reconocen factores que están más asociados al contexto socioeconómico y factores propios de los hogares. Entre los primeros, tanto las tasas de pobreza como la dinámica propia del mercado laboral son condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar estos fenómenos, la existencia o no de políticas de protección social, y también la existencia o no de programas de transferencias de ingresos condicionados. Estos programas tienen una relación compleja y que no es lineal con el fenómeno que nos interesa analizar. Muchas veces estos programas tienen en sus condicionalidades el hecho, exigen la asistencia a la escuela. De todas formas, no operan necesariamente inhibiendo la coexistencia de trayectorias educativas y una inserción temprana en el trabajo laboral. No hay estudios que nos permitan afirmar algo en ese sentido de manera taxativa. Por supuesto, también la disponibilidad de servicios de cuidados públicos y gratuitos también incide en el fenómeno que nos interesa analizar, sobre todo cuando le ponemos al asunto una mirada de género. Cuando pensamos en los trabajos vinculados al cuidado y al trabajo doméstico intenso, que es el que nos interesa analizar, ahora voy a ir ahí, con una perspectiva de género además, porque en general son las adolescentes las que ponen más tiempo y dedicación en este tipo de tareas, la existencia o no de servicios públicos gratuitos puede aliviar la carga laboral de esas niñas y adolescentes en ese sentido. Luego, siempre que es importante considerar los factores vinculados propios al hogar donde viven esos adolescentes. En ese sentido, tenemos que considerar tanto el clima educativo propio del hogar, la inserción laboral del sostén del hogar, entre otras tantas condiciones que hacen a caracterizar ese núcleo familiar. Y después, nada menor, no algo que estemos abordando especialmente en el trabajo, pero en nuestro proyecto, quiero decir, pero que sí es clave tenerlo en cuenta, tiene que ver con los factores culturales vinculados al fenómeno del trabajo infantil y adolescente. En este sentido, empiezan a tallar diferencias regionales, ¿sí? En ámbitos rurales, el trabajo adolescente tiene mucha más incidencia, en gran medida porque no es considerado como tal, ¿sí? El trabajo se transforma en instancias de ayuda, incluso de formación en el marco del núcleo familiar, pero impacta y afecta a las trayectorias educativas de esos adolescentes, que es el nudo que nosotros estamos mirando en el marco del proyecto, de los avances del proyecto que estamos compartiendo. Esa articulación entre inserciones laborales tempranas de los adolescentes en el mercado de trabajo y qué pasa con las trayectorias educativas en ese caso. Sigo. Ahí está. Los objetivos específicos de nuestro proyecto no los voy a leer porque no viene al caso, pero sí orientan en el sentido que les vengo diciendo, de construir y reponer las condiciones socioeconómicas, sociodemográficas de esos hogares donde se identifica la coexistencia, la existencia de trabajo infantil y qué pasa con las trayectorias educativas en ese marco. Esos serían nuestros primeros objetivos. Y después el corazón del trabajo que estamos haciendo tiene que ver justamente con problematizar los alcances y las limitaciones de las fuentes de las que disponemos para poder decir algo acerca de esa relación. Sobre todo porque, insisto, la última medición que tenemos específica, digamos, orientada a este tema, es la de la EANA, que tiene ya 10 años. Y en el medio pasaron muchas cosas, como dije recién, incluida una pandemia con el impacto que tiene en el fenómeno que a nosotros nos interesa conocer y analizar. En ese sentido, el equipo ha empezado a trabajar sobre todo con las pruebas Aprender y con la encuesta nacional de uso, con la encuesta, de usos del tiempo, la ENUT, del año 2021. En esta presentación, lo que vamos a compartir son los primeros resultados y procesamientos que tienen cierta dificultad y complejidad, digamos, porque estamos trabajando con fuentes, esto contarles, que no están orientadas
a medir el fenómeno que a nosotros nos interesa medir. Entonces hay un montón de esfuerzos que tenemos que hacer en ese sentido para poder decir algo que sea consistente. Lo que vamos a compartir tiene que ver con nuestros primeros procesamientos de la ENUD, con una serie de cuidados en ese sentido, para poder decir algo entonces, como decía, de este fenómeno desde una perspectiva claramente de abordaje cuantitativo y de problematización de las fuentes. Sigo entonces con la próxima presentación, un dato de contexto pero no menor. En la Argentina, el 17% en el país, estoy hablando, de los y las jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, esto es que tendrían la edad teórica para haber terminado el secundario, no lo han terminado y tampoco están en la escuela, tampoco lo están terminando, digamos, con demora, quiero decir. Entonces, hay algo que pasó, digamos, en esas vidas, en esas trayectorias, seguramente hay una serie de decisiones y quizás el vínculo entre inserciones laborales tempranas y qué pasa con esas trayectorias educativas nos puede dar pistas para pensar sobre ese 17%. Sigo adelante. Bueno, las fuentes, solo para comentarles, por si a alguien le interesa en particular, las fuentes ahí pusimos contempladas porque no están todas analizadas al día de hoy, pero sí que las venimos contemplando en el equipo. Es desde ya la EANA, la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, que es las que les comentaba inicialmente, que es como nuestra línea de base prácticamente, o el punto de partida, las pruebas a aprender. En ese caso, estuvimos trabajando con los cuadernillos complementarios del relevamiento del 2022, eso quedará para otra presentación. La ENUD, la encuesta del uso del tiempo, tenemos que seguir trabajando sobre la EPH, profundizar ahí, es algo que el equipo tiene pendiente por delante, y hay otros relevamientos que finalmente decidimos no priorizar, si bien los contemplamos inicialmente en el marco de la investigación, por razones varias de la propia lógica del proyecto. Y no me detengo ahí porque no vale la pena. Y sigo adelante entonces. Bien. Acá simplemente comentarles que cuando estamos hablando de trabajo infantil y adolescente, nos estamos abrevando en una matriz conceptual, que es la que queda configurada en la EANA, en esta encuesta base que para nosotros es base, que es la que les comentaba, y en sus antecedentes, que recupera desarrollos conceptuales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y que lo interesante para nosotros es que entiende por trabajo no solo a las actividades económicas orientadas al mercado, que es en lo que en general pensamos cuando pensamos en trabajo, sino también en las actividades para el autoconsumo y en las actividades domésticas intensas, las actividades domésticas y de cuidado intensas. Todo eso es trabajo. Entonces, cuando estamos pensando y cuando queremos saber cuántos adolescentes trabajan, estamos teniendo en la cabeza una mirada sobre el trabajo que involucra todas esas actividades, algunas orientadas al mercado, pero otras no, ¿sí? Bien, sigo. Después, simplemente comentar esto, porque aparte hubo en el comienzo de la presentación por parte de Néstor alguna reflexión sobre normativa y demás. No es la mirada, digamos, nosotros no estamos pensando desde un marco normativo en particular, digamos, no está ahí el eje del proyecto, pero sí contarles que el trabajo infantil en nuestro país está prohibido, legalmente está prohibido, y el trabajo adolescente, que involucra en particular a los chicos y chicas de 16 a 17 años, es trabajo que debe estar protegido por ley, ¿sí? Es un trabajo respecto del cual las cargas de tareas, la extensión de la jornada laboral y demás debería tener ciertos reparos en relación al trabajo adulto en general. Bien, eso sobre este asunto. Y después, solo para que ustedes compartan el punto de partida que también nosotros del cual nosotros salimos, compartir esto que es un resultado de la EANA, de esa encuesta que yo les contaba que tiene 10 años, que señalaba, fíjense, que el 32, vean el mapa de la derecha en la pantalla, el 32% de los adolescentes en ese momento, 2016-2017, trabajaba, ¿sí? En sentido amplio, ¿sí? Ya sea hacia el mercado, orientado hacia el autoconsumo o en tareas de
de cuidado y de trabajo doméstico intensas, ¿sí? El 32% de los adolescentes de 16 y 17 años estaba trabajando. Para los niños, niñas de entre 5 y 15 años, ese porcentaje es bastante menor, era del 10%, insisto, en ese momento. Y por último, en relación a los procesamientos que esa encuesta permitió hacer en ese momento, en relación a la articulación entre educación y trabajo, que es lo que nos interesa bastante, ahí en la siguiente diapo, esto es un procesamiento que hicieron las colegas del OTIA, del Observatorio del Trabajo Infantil y Adolescente del entonces Ministerio de Trabajo. Yo creo que no les dije, pero la EANA la llevaron adelante el INDEC junto con el Ministerio de Trabajo. Y las colegas ahí construyen, en base a los procesamientos de la EANA, un indicador bastante interesante al que denominan trayectorias educativas problemáticas. Esas trayectorias, ese indicador, digamos, reúne cuestiones tanto vinculadas al abandono como a las inasistencias frecuentes, a las llegadas tardes frecuentes, a lo que ellas entienden que puede ser o bien el abandono o la antesala del abandono. Y fíjense, entre los niños, niños y adolescentes que realizaban alguna actividad productiva, casi 4 de cada 10 presentaban trayectorias escolares problemáticas, ¿sí? En cambio, si miramos a los niños, niñas y adolescentes que no realizaban ningún tipo de actividad productiva, digo, en el sentido amplio, vuelvo a este concepto de trabajo que les mencionaba antes, el 16%, no llegan a ser 2 de cada 10, presentaban trayectorias educativas problemáticas. Luego, si miramos a niños, niñas y adolescentes que realizaban actividades productivas, pero orientadas específicamente al mercado, ya no estoy pensando en las otras dos dimensiones, casi el 45%, casi la mitad de ellos, presentaba trayectorias educativas problemáticas. Entonces, el vínculo entre trayectorias, digamos que algo está sucediendo con las inserciones laborales tempranas y las trayectorias educativas es innegable. En ese marco, para nosotros es relevante tener información que nos permita decir algo de esa articulación y de esos cruces para entender ese fenómeno, pero con datos más relevantes. El problema es que no hay una EANA posterior. Entonces estamos trabajando, vuelvo, con fuentes alternativas que no están orientadas a medir este fenómeno, pero que pueden, creemos, decirnos algo relevante sobre eso, y en ese sentido es que vamos a compartir los primeros procesamientos de la ENUT, y hasta acá, y me callo yo, así vamos a los resultados, que me parece que es lo más importante, y retoma ahí Patricia, ¿no? Bueno, gracias Juli. Buenas tardes a todas y todos, y bueno, muchas gracias por el espacio, para la presentación. Y bueno, rápidamente sigo adelante, retomando la presentación que hizo Juli. Nos propusimos, vuelvo al foco, ¿no? Entonces nos propusimos analizar la relación entre la participación laboral durante la adolescencia y las trayectorias educativas, con el objetivo de identificar de qué manera el trabajo temprano puede contribuir a la reproducción de desigualdades sociales y de género, tanto entre las trayectorias educativas como en las futuras inserciones en el mercado laboral. Bueno, como ya hizo referencia Juli, entonces, en esta exposición nos centramos como fuente alternativa, que es posterior a la de 2017 de la EANA, en la ENUT, que es la encuesta nacional de usos del tiempo de 2021 que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. La clave es que se trata entonces de una herramienta metodológica que nos permite distinguir entre el trabajo remunerado y el no remunerado, incluyendo dentro de este último el trabajo doméstico, esto es, trabajos de limpieza, cocinar, hacer compras, trabajo de mantenimiento del hogar, apoyo escolar, y el trabajo de cuidados de niños, niñas, personas mayores, personas enfermas o con discapacidad, permitiendo así visualizar las desigualdades existentes entre los sexos en el uso del tiempo y entre los distintos grupos socioeconómicos.
En definitiva, entonces, la ENUT nos permite analizar desigualdades de género en el uso del tiempo, estimando el aporte económico del trabajo doméstico y de cuidados que era invisibilizado como trabajo productivo y no se contabiliza en otras encuestas. En este sentido, la ENUT lo que hace es, digamos, amplía la definición de trabajo utilizada, por ejemplo, en la encuesta permanente de hogares, que solo mide los bienes y servicios que se compran y se venden en el mercado, incorporando en su definición como actividades productivas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Es decir, la ENUT constituye la única herramienta que nos permite medir de manera conjunta los 3 tipos de actividades que conforman la definición de trabajo infantil y adolescente que ya señaló Julia. La principal restricción de esta fuente es que solo podremos medir el trabajo adolescente y la asistencia escolar en los grandes aglomerados urbanos, porque ese es su universo, es una encuesta urbana. Patricia, sí. Aquí Néstor, discúlpame, se nos fue el tiempo, ¿eh? O sea, trata de considerarlo. Bueno, todavía no presenté ningún dato. Bueno, solo esto les quería decir que estamos considerando el trabajo urbano. Estamos dejando a un lado el trabajo rural. Pasemos a la próxima, voy a tratar de ir rápido, pero bueno, estamos tomando aquí el rango etario de adolescentes y jóvenes entre los 15 a los 18 años, que incluye en los 18 a quienes siguen asistiendo a algún establecimiento educativo, secundario o ya superior, como también a aquellos que aún no terminaron el nivel secundario y no asisten e interrumpieron la trayectoria hacia estudios superiores. Como la educación secundaria, como sabemos, suele finalizar alrededor de los 17, 18 años, muchos jóvenes de 18 ya no están en el sistema educativo obligatorio y por eso la asistencia baja respecto a las edades más jóvenes. Como vemos, entre los 15 y los 18 tenemos casi un 89% de adolescentes que asisten frente a un 11% que no. Si tomamos como edad simple los 18, esa asistencia cae fuertemente al 72% y entre los 18 y los 24, en ese tramo tomado en forma agregada, cae más fuertemente aún al 50%. En el segundo cuadro, el que está a la derecha, pasamos ahora a considerar la asistencia entre los 15 y los 18 años en el ámbito urbano, pero del sector socioeconómico, digamos, más bajo de la estructura social. Para ello estamos tomando como proxy el nivel socioeducativo de los hogares, el clima educativo, que es, digamos, un proxy de sector socioeconómico porque no contamos con los ingresos en la ENUT. Esto es, digamos, un proxy que suele tomarse cuando los ingresos no están disponibles. Y bueno, si hacemos este recorte por sector social, vemos que la asistencia cae 10 puntos porcentuales entre 15 y 18 años. Es decir, que el aumento en el acceso y la mayor retención que se viene produciendo históricamente de generación en generación convive con la persistencia de profundas desigualdades socioeconómicas en su interior si discriminamos, digamos, entre sectores socioeconómicos y su incidencia en las trayectorias, como, bueno, acá estamos viendo en el tema de la asistencia. Próxima. Bueno, acá entramos al tema del trabajo adolescente,
que, bueno, en contextos de restricción económica, el trabajo adolescente forma parte, digamos, de estrategias de supervivencia familiar orientadas a la reproducción material, digamos, decisiones que son tomadas por las familias, incluyendo también a la decisión de los y las adolescentes, a una costa de la acumulación de capital educativo, ya que el trabajo temprano suele estar asociado con la menor finalización del secundario, el menor acceso a la educación superior. Pero la evidencia empírica muestra configuraciones más complejas, donde, digamos, el trabajo no necesariamente implica una desvinculación inmediata, sino trayectorias educativas fragmentadas y más frágiles, como, bueno, algunos datos dio ya antes Juli, pero que también puede ser la sobriedad, la no asistencia temporaria, el menor rendimiento hasta llegar al abandono. Esta situación se da incluso aunque las familias en general no deseen que sus hijos y hijas destinen tiempo a tareas productivas si podrían evitarlo. Bueno, el gráfico nos muestra entonces digamos, la participación en actividades productivas, ¿sí? En el sentido que antes dijimos, estos 3 tipos de trabajo que agrupa, y lo que vemos es que, digamos, ya sea en el trabajo en el mercado, autoconsumo, trabajo doméstico y de cuidados en modalidad intensiva, se observa un aumento de la participación a medida que va aumentando la edad. Bueno, la próxima, voy pasando rapidito. Si vamos terminando, discúlpame, Patricia. Bueno, acá quería comentarles justamente en relación a comparar el uso del tiempo entre actividades productivas y no productivas, y lo que vemos que es interesante observar son las desigualdades de género, ¿no? Lo que vemos es que en el trabajo de cuidados y doméstico participa el 75% de las mujeres y el 56% de los varones, que son las barras azul claro. Pero a la vez las mujeres participan alrededor de 3 horas diarias en esas actividades, mientras que los varones no solo participan menos, sino que dedican menos horas a ese tipo de trabajo. Y lo contrario pasa, si miramos las barras azul oscuro, en lo que pasa en, digamos, la dedicación y la participación en el mercado de trabajo, donde, digamos, pasa lo contrario que en las tareas domésticas y de cuidados, ¿sí? Donde aquí los varones tienen una participación, una dedicación diaria mucho más alta, bastante más alta que las mujeres. Es decir, hay una generización de los tipos de trabajo. Bueno, 2 minutitos más que quería mostrarles justamente, si puede ser, no sé. Ya estamos, pero dale, 2 minutos te damos. Estoy yendo rapidísimo, pero bueno, en la próxima, Filmina, para focalizarnos en lo que es la participación en el mercado de trabajo, lo que se llama, digamos, la participación en la ocupación, ¿sí? El de la izquierda son los jóvenes a nivel agregado, y en el segundo, que es interesante comparar, son los varones de bajo nivel educativo. Porque, bueno, como ya vimos recién, abuelo de pájaro, pero son los varones los que más horas participan del mercado laboral. Y entonces, digamos, lo que vemos es que, digamos, en el primer cuadro, en la izquierda,
en forma agregada, solo un porcentaje muy menor trabaja y estudia entre los 15 y los 16 años. A los 16 lo que tenemos como novedad es la aparición de un porcentaje, aunque muy pequeño, que trabaja en el mercado. Acá estamos hablando del mercado de trabajo. Y ya, digamos, abandonó los estudios, que es la barrita celeste. A los 17 aumenta en forma importante los que estudian y trabajan en el mercado por un salario, que es la barra azul oscura, y entre los que están afuera de la escuela aumentan más los que, digamos, no estudian y no trabajan en el mercado, ¿sí? Que pueden, digamos, no trabajan en el mercado, pero pueden trabajar en tareas domésticas y de cuidados. Pero ya a los 18 años caen notablemente los que están adentro del sistema educativo y crecen entre un 14 y un 15%, tanto los que no estudian y no trabajan económicamente en el mercado, y también aumentan los que solo trabajan remuneradamente y ya dejaron la escuela. De esta forma, digamos, en los 18 años bajan, digamos, simultáneamente, los que sostienen simultáneamente estudio y trabajo para aumentar el porcentaje de los que solo trabajan. Ahora bien, si lo comparamos con el cuadro que está a la izquierda, que, como les decía, son los jóvenes varones provenientes de sectores socioeconómicos bajos, lo que vemos es una, digamos, profundización de las tendencias que previamente les comentaba, ¿no? Con un número mucho más importante de jóvenes varones, digamos, que ya estudian y trabajan a los 17 años, aumenta ese porcentaje, y por el otro lado también ya desde los 16 hay más jóvenes que trabajan y ya no están en el sistema educativo. A su vez, un número mayor de esos jóvenes a los 18 años sale del sistema educativo en un porcentaje mucho mayor que en el otro cuadro, tanto para entrar en el mercado laboral como para realizar otras actividades domésticas de cuidados o actividades no productivas, pero sin simultaneidad con la asistencia al sistema educativo. Y dos palabritas para... Paramos acá, dale. No, ya termino. La última filmina que nos muestra, digamos, la categoría ocupacional entre los varones adolescentes que trabajan en el mercado de trabajo, y me parecía súper interesante ver cómo en el cuadro de la izquierda, entre los varones, digamos, de nivel socioeconómico más bajo, aumenta mucho el número, el porcentaje de el cuentapropismo precario, entre ellos lo que, digamos, conocemos al estilo de trabajo de los Rappi, por ejemplo, que sería la forma de inserción, digamos, que está teniendo más peso, o está creciendo. Bueno, disculpen los minutos de más y muchas gracias. Bueno, Patricia y Julia, gracias a ustedes por la presentación. Ahora vamos a pasar al segundo momento, donde Florencia Gentile va a compartir con nosotros el tema que ella viene trabajando hace mucho, que es el tema participación. María Florencia Gentile, su nombre, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, máster en Sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y licenciada en Sociología por la UBA. Es investigadora y docente del área de Sociología del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en grado y posgrado, donde codirige la colección Infancias y Juventudes. Faltó una adolescencia ahí en el medio. Es autora del libro de Biografías Callejeras, cursos de vida de jóvenes en condiciones de desigualdad, y coautora de Cruzar la calle, niñez y adolescencia en las calles de la ciudad, y de otros libros, así como artículos sobre temas de infancias, adolescencias y juventudes de las márgenes sociourbanas, políticas públicas, desigualdades, edades y derechos humanos. También desempeña funciones públicas en instituciones de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Te escuchamos.
Muchas gracias, Néstor. Me cachaste que me faltó adolescencia. Es lo que vengo a denunciar, justamente. Es lo que venimos. No, bueno, uno va atravesando las trayectorias también académicas y a través de la participación en instancias de políticas públicas, y efectivamente podemos dar cuenta de esto que vos decías, de esta ausencia histórica. Invisibilización de las adolescencias. Gracias por la invitación a vos y a los organizadores del panel. Cuando me convocaste, bueno, yo pensé que no puedo abordar el tema de la participación y política si no es a través justamente de esta doble inserción en el espacio como investigadora y como participante de ámbitos estatales de defensa de los derechos, y es desde ahí que voy a, digamos, mis fuentes de información que voy a compartir con ustedes. Ahora lo que estoy viendo es, ahí está, perfecto. Bueno, en primer lugar, esto lo voy a pasar muy rápidamente porque de alguna manera lo anunciaste vos, Néstor, en tu presentación, pero bueno, es cierto que la pregunta por la participación de los adolescentes tiene un interés más reciente, como de manera extendida. Hay muchas iniciativas o investigaciones que se han hecho hace mucho tiempo, pero eran cosas más focalizadas, ¿no? Como un interés general es algo más reciente, tanto en el mundo académico como en el mundo de las políticas públicas. Entonces, desde las ciencias sociales, el actor social competente históricamente de la teoría social siempre fue el hombre blanco de clase media y adulto. Sin embargo, con las críticas y las revisiones que se han llevado a lo largo de los años y de las décadas, se han generado giros epistemológicos de las ciencias sociales que reconocieron su carácter etnocéntrico, su carácter clasista, su carácter androcéntrico, pero todavía cuesta reconocer su carácter de adultocéntrica de las ciencias sociales. Es efectivamente en las últimas décadas donde se empieza a poner el foco en las voces, los puntos de vista, las prácticas y producciones de sentido específicamente como centros de las metodologías y de los análisis que se hacen, incluso al analizar políticas públicas o analizar cualquier práctica, cualquier ámbito de las adolescencias. Y en el mundo de las políticas y debates públicos pasa algo similar respecto del interés más reciente. O sea, efectivamente, con la Convención de Derechos del Niño, en el 89 y su incorporación en las políticas públicas progresivamente en la Argentina, el derecho a ser oído y a que las opiniones sean tenidas en cuenta aparece como un principio transversal. Esto es muy importante porque desde el punto de vista de los derechos humanos, lo que establece que sea un principio transversal es que es una condición para el cumplimiento del resto de los derechos. Sin embargo, esta transformación de las políticas públicas, de las concepciones acerca de los niños y los adolescentes, de ser objetos a ser sujetos de derechos, estuvo más focalizada, más encarada, como mencionaba Néstor, en términos de problemáticas. Y digamos, bastante muy reciente, yo te diría de los últimos 5 o 6 años, el interés más genérico respecto de reconocerlos como protagonistas, ¿no? Y lo que implica reconocerlos como ciudadanos actuales y no solo reconocerles su valor social en términos de su aporte futuro a la sociedad. Entonces, el asunto es, se reconoce la importancia de su participación. La pregunta es cómo escuchamos, cómo reconocemos, cómo incorporamos esa participación. Bueno, como sabemos, hasta los 16 años los adolescentes, niños y los adolescentes están excluidos del sistema de participación electoral para votar y elegir representantes, aunque desde hace unos días también pueden ir presos desde los 14 años. Pero, entre otras cosas, esta reforma de la semana pasada viene a introducir una incoherencia normativa. Digamos, la Argentina se había ido adecuando sus leyes para establecer un cambio de estatus jurídico de los sujetos a partir, como vos mencionabas, en relación a la autonomía progresiva, acordando un cambio de estatus a los 13 años y otro cambio de estatus a los 16 en los distintos ámbitos, en el ámbito del trabajo, por ejemplo, como mencionaban las compañeras, en el ámbito político, en el ámbito de las decisiones sobre el propio cuerpo, pero bueno, ahora empezó otra vez una incoherencia normativa que se introduce con la baja edad de punibilidad a partir de los 14. Pero esto bueno, no es otro tema, es un debate. Es importante revisar las políticas públicas porque entendemos que son las políticas públicas las que
también construyen las adolescencias, ¿no? No son rasgos biológicos, sus características no son solamente producto de sus desarrollos biológicos, sino que tiene que ver con el estatus social que se construye en distintas sociedades en distintos momentos históricos. Entonces, la cuestión de la participación, volvamos entonces. No es que, por más que están excluidos del sistema de participación electoral, no se trata de que no tengan opiniones sobre los asuntos que les atañan o sobre su comunidad, y tampoco se trata de que hasta los 16 años no tengan las competencias necesarias para ejercer la participación. Es una definición de política pública que recién a los 16 años puedan votar. Entonces, digamos, el desafío, para retomar la palabra que da origen, ¿no?, a este panel, es generar espacios y transformaciones institucionales para poder incorporar las opiniones de los niños y de los adolescentes hasta los 16 años y que puedan efectivamente llevar adelante su participación. Entonces, si vamos a preguntarnos por la participación, también retomamos algunas de las cuestiones disparadoras. Hablamos de adolescencias en plural, lo mencionaban recién las compañeras las colegas que estaban dando cuenta de su investigación. Sabemos que se construyen, que existen diversas, múltiples y desiguales modos y condiciones de vida y modos de ser adolescentes, en función de las diferencias de clase, de género, territoriales, regionales en nuestro país, de culturas. Bueno, esto también es importante tenerlo en cuenta para entender los modos de participación y de expresión, porque efectivamente hay múltiples y diversos modos de participación y muchas veces los adultos, cuando miramos los modos de participación y cuando escuchamos o pretendemos escuchar qué tienen los adolescentes para decir, los evaluamos o los encasillamos o solamente visibilizamos los modos que reconocemos más propios de la participación adulta. Entonces, es importante señalar que así como hay múltiples adolescencias, hay múltiples formas de participación y de expresión. No hay un modo único, ni necesariamente el modo de los adolescentes y las adolescentes va a ser el de los adultos. Y también es necesario pensar que esta desigual distribución de los recursos sociales también implican la distribución desigual de los soportes necesarios para la participación. La participación social y política también requiere de soportes sociales. Muchas veces está invisibilizado, como si se tratara simplemente de, bueno, alzar la voz, yo te pregunto, vos contestame. No, la cuestión es que también requiere de ciertos soportes y recursos que están distribuidos desigualmente en la sociedad. Entonces, es importante intervenir sobre la distribución de esos soportes sociales para efectivamente legitimar y dar la posibilidad efectiva de la participación. Bien. Pero, ¿qué pasa hoy, no? Este diagnóstico acá comparto lo que adolescentes y los propios y las propias adolescentes con los que se trabajó, en este caso yo trabajé en el área de participación de la Defensoría de Derechos de Niños y Adolescentes, que es donde yo también participo, y los recogimos en el Megafón, que es una publicación que recoge las voces y expresiones de los niños y los adolescentes, y el número 1 es específicamente sus opiniones sobre la participación y el protagonismo. Y ahí identifican, chicos, chicas de todo el país, barreras y obstáculos para la participación, justamente en términos de estos soportes, ¿no? Entonces dicen, bueno, una de las barreras es que faltan espacios reales, concretos, físicos, y esto también se relaciona con algo que vos decías, Néstor, que tiene que ver, que lo hemos hablado también, con brindar espacios seguros para que puedan efectivamente ejercer su autonomía. Entonces, este señalamiento tiene que ver hasta con la planificación urbana. ¿Dónde se juntan los pibes y las pibas? ¿Dónde se juntan en una ciudad? ¿Dónde se juntan en un pueblo? Hay que generar espacios para que puedan juntarse y ejercer y estar. Que no sea la calle, ¿no? Que no sea un lugar, un no lugar. Generar condiciones para que esa participación sea posible en un entorno seguro. Entonces los pibes y las pibas, perdón que no me refiero así, pero uso sus categorías, denuncian, no tenemos un lugar físico donde se pueda debatir, charlar, proponer nuestras opiniones y necesidades en el propio barrio. Después también dan cuenta de barreras culturales
y, digamos, de concepciones adultocéntricas de la sociedad en general y de las instituciones en particular. ¿Qué pasa cuando enuncian sus necesidades, participan, dan cuenta de sus perspectivas? No nos creen, no nos escuchan cuando les decimos algo importante, no nos toman en serio, nos dejan de lado, piensan que somos incapaces de tomar decisiones, nos minimizan y minimizan nuestros proyectos. Por ejemplo, lo dijo un estudiante, un centro de estudiantes, un dirigente estudiantil secundario del centro de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, dan cuenta de las desigualdades sociales y de ciertos recursos, como decíamos hace un rato, que se volvieron fundamentales, como por ejemplo la conectividad. Bueno, entonces ellos mismos dicen, bueno, con las comunidades sin Wi-Fi y sin datos se agranda la distancia con compañeros de otras provincias. Esto también lo dice un dirigente, un adolescente dirigente estudiantil, y se dificulta la participación estudiantil. Estamos hablando entonces de estos soportes necesarios para la participación. Y finalmente, la cuestión de, una vez que se enuncian, no suelen tomarse en cuenta esas opiniones en la toma de decisiones, que es, digamos, en términos de sus derechos humanos, la otra parte, ¿no? No solo que puedan expresar sus opiniones, sino que sus opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones. Entonces, acá una chica decía, ¿por qué no puede estar una diputada, un presidente, un gobernador en un merendero? Yo vivo escuchándolos, me encanta, me gustaría que ellos vengan y nos escuchen, dando cuenta de una distancia que no los reconoce. Entonces, acá, ¿cuáles son entonces? Estas son las barreras para la participación. Sin embargo, participan, están en los lugares, participan de un modo u otro. Entonces, ¿cuáles son hoy las modalidades de participación? Juvenil. Puse juvenil no por casualidad, sino que acá, digamos, en sintonía con esto que les presenté, pero bueno, tomé datos cuantitativos, me parecía importante compartirlos, de una encuesta que se hizo a jóvenes, que incluyen las adolescencias desde los 15 años hasta los 35. Si bien es un universo más amplio, incluye los adolescentes y nos tira pistas y además está en sintonía con lo que venían manifestando en los espacios de participación que les mencionaba hace un ratito. Entonces, participan menos en los espacios tradicionales, podríamos decir, propios de las generaciones anteriores o incluso de los más propios de los adultos, ¿no? En partidos políticos solo un 3,6%, en sindicatos un 1,4%, y sin embargo, sí están más presentes y tienen participación en clubes deportivos, grupos recreativos, iglesias, agrupaciones artísticas, culturales, organizaciones estudiantiles y organizaciones vecinales, ¿no? La importancia de los espacios y los entornos más inmediatos para promover esa participación. Respecto de, también es una participación social, más que nada está ahí, ¿no? Respecto específico de la cuestión más política, una de las cosas interesantes que muestra esta encuesta es que si bien hay efectivamente un mayoritario rechazo a la afiliación partidaria como modo de participación, el 66% dice que no está afiliado actualmente a un partido político, pero y ni nunca lo haría, al menos imagina que nunca lo haría, ¿no? Entonces, a modo de rechazo. Sin embargo, cuando se indaga si en alguna oportunidad participaron, apoyaron puntualmente, en general en contextos específicos acotados, como suelen ser, por ejemplo, los momentos electorales, justamente las campañas electorales, reconocen un poco más, ¿no? En mayor medida que los que participan en marchas y protestas, que son poco, digamos, en acciones directas, que son 12%, manifiestan en mayor medida haberlo hecho a través de las redes sociales, ¿no? Un 22% dice, bueno, se apoyaron puntualmente promovieron algún partido político en redes en contextos específicos electorales y a través de un espacio específico que son las campañas. Y también este estudio muestra que por ahí no se involucran en estructuras más constantes, pero sí participan y se movilizan por causas puntuales como los derechos de las juventudes, medio ambiente, feminismos, diversidades. Entonces, estos son modos de participación. Entonces, aquello identificado como apatía o desinterés, que es también propio la construcción de un estigma, ¿no? de los adolescentes, desinterés es más producto también de las miradas adultocéntricas que de la no participación. Participan menos en espacios tradicionales, pero se
se sienten más convocados por los ámbitos cotidianos y locales, por la participación en causas puntuales y abren la pregunta por el rol de los entornos digitales. Esto va a enlazar con la mesa, con el próximo expositor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál es el rol de los entornos digitales en la participación? Bueno, por un lado, muy, muy breve, porque esto después va a ser ahondado, pero en lo específico, lo que remite a la participación, identifican en los entornos, los adolescentes y las adolescentes con los que charlamos, identifican en los entornos digitales como una condición necesaria, hoy por hoy, para acceder a derechos y también para participar. Tanto es así que a la conectividad, digamos, la reclaman como derecho, la reconocen, una frase que dijeron, es el boleto estudiantil del siglo XXI. O sea, sin eso no podemos acceder, por ejemplo, a la educación o a otros derechos, ¿no? Valoran de los entornos digitales, entonces, en términos de participación, lo que les provee la posibilidad de acceder a información y especialmente un espacio para ejercer la autonomía, es decir, el acceso autónomo a través de los entornos de fuentes alternativas de información a las brindadas por los adultos. Entonces encontramos chicos y chicas que, por ejemplo, decían que en sus escuelas había reticencias a trabajar sobre los contenidos de la ESI, pero que gracias a los entornos digitales podían hacer investigaciones propias y trabajarlas, por ejemplo, entre pares con los centros de estudiantes. Entonces, ellos valoran y ellas valoraban la búsqueda de información autónoma. Este estudio también, el que vimos hace un ratito, que no dije de quién era, es un estudio que hizo la Fundación Friedrich Ebert sobre juventudes a nivel regional, y el capítulo argentino específicamente lo hizo Melina Vázquez y Beretta. Bueno, entonces también reconoce que estos jóvenes identifican los entornos digitales como el medio principal a través del cual buscan información sobre temas de actualidad o vinculados con política, ¿no? También los pibes y las pibas mencionaron que les gusta, algunos lo usan para comentarle a los políticos, entonces como modo de expresión de ideas y la idea de una cercanía que justamente mencionaban en la diapositiva anterior como una distancia que nunca sucede, que vengan a escucharnos. Bueno, un modo de hacerse oír. Y también lo valoran a los entornos digitales en términos de participación como modo para organizarse con otros estudiantes, por ejemplo, de las distintas provincias. Pero les preocupa las fake news, les preocupa no poder corroborar la veracidad de la información y esto lo toman como un límite a poder participar a través de lo que encuentran en los entornos. La violencia de los entornos con los que se suelen generar las interacciones y también los intercambios en general, y esto los inhibe de elegir este medio. Es un medio privilegiado donde buscan información, pero no para pronunciarse. No es el medio que eligen para pronunciarse solo sobre los temas públicos y políticos. Bueno, esto hasta acá nos mostraba... Uy, se me tildó. A ver, quiero pasar y ya estamos terminando. Estoy muy bien con el tiempo. Ahí está. Bueno, para ir terminando, para no excederme y poder compartir, acá, ¿qué pasa con las políticas públicas que se proponen convocar a las y los adolescentes para que participen? Cuando hacemos un paneo, una mirada, esto es un relevamiento propio que hizo la Defensoría, estoy compartiendo con ustedes. Este relevamiento es del 2022. Después no se relevó exactamente así, o sea que podemos suponer que algunas de estas cosas ni siquiera ya existen, pero en ese momento había en el relevamiento en las provincias una variedad de propuestas desde las políticas públicas para convocar a las y los adolescentes a participar, pero fíjense en qué condiciones. Muchas propuestas tenían que ver con actividades en las que los niños y los adolescentes asisten, pero los adultos se organizan y deciden, ¿no? Cuando se proponían convocarlos era, bueno, hacer talleres deportivos, musicales, merenderos, apoyo escolar, tipo de actividades. Luego había actividades de promoción y difusión de sus derechos, pero organizadas por los adultos, como campañas comunicacionales para promocionar la participación, pero las y los adolescentes no participaban de ello, ¿no? Luego, mencionaban actividades expresivas, es decir, bueno, queremos que participen las y los adolescentes en algún evento, en alguna instancia
institucional, se los convoca ¿a qué? A que se expresen a través del arte, a que hagan murales, a que toquen con una banda, ¿no? A que participen a través de concursos de fotos, videos. Pero hasta acá, poco de participar en las decisiones, ¿no? Después vimos que también había iniciativas que tenían que ver con consultas. Acá empieza a tener un poco más de protagonismo. Consultas sobre temas. Entonces se hacen encuestas de opinión, se hacen foros de discusión, pero todavía nada de la inclusión en las decisiones. Algunas, las menos, pero hay también iniciativas que generen espacios estables de participación en instituciones. Entonces, hay iniciativas de consejos, de parlamentos juveniles, de comisiones de adolescentes en consejos locales donde participan o se hacen articulaciones muchas veces con centros de estudiantes, ¿no? Locales. Y por último, por supuesto, los centros de estudiantes como modo de organización institucional que ya tiene que ver con la autoorganización. Ahora, si analizamos, para cerrar estas iniciativas, lo que podemos ver claramente, si me deja pasar, es utilizando, por ejemplo, como una medida rápida, para llevarnos una idea rápida, la escala de Hart, que Roger Hart hizo una escala de modos en las que se convoca a la participación, fíjense, a la participación de adolescentes, de niños y de adolescentes, lo que vemos es que la mayoría de las propuestas y las iniciativas institucionales tienen que ver con modos que no son de participación protagónica, modos en los que las y los adolescentes se los convoca de manera más decorativa, digamos, o expresiva en todo caso, pero no a participar de las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, entonces termino, hablando de la participación y la ciudadanía de adolescentes, bueno, vemos que hoy está afectada por la inadecuación de los espacios y los mecanismos a las particularidades de las adolescencias, la desigual distribución de recursos que son necesarios para ejercer esa práctica no es una práctica innata, digamos, se ejercita y se promueve y requiere soportes, y también por los estereotipos adultocéntricos que los excluyen y los minorizan, y considerándolos desviados y peligrosos, como por ejemplo el avance de la ley de baja edad de punibilidad, que avanza con la idea de los adolescentes, de una ola que estamos asistiendo como sociedad, a una ola de menores, ¿no? Porque están excluidos de la adolescencia y de la infancia normal, menores desviados, asesinos o peligrosos. Bueno, entonces, mientras esas sean las representaciones que ganan terreno, difícilmente se los pueda comprender como ciudadanos plenos, como actores sociales plenos en términos de las ciencias sociales, como ciudadanos actuales en términos de las políticas públicas, es necesario entonces realizar adaptaciones institucionales, redistribuir recursos para construir una sociedad efectivamente más democrática en términos etarios, de géneros, de clases sociales. Y quiero decirlo para que también los adolescentes sigan siendo los únicos privilegiados. Muchas gracias, Florencia, por la exposición y por el respeto de los tiempos. Vamos a pasar entonces ahora al último momento, donde Marcelo Urresti nos va a hablar de tecnologías y subjetividades. Marcelo es sociólogo, docente e investigador de la UBA, trabaja desde hace 30 años en temas de cultura, tecnología, comunicación y educación. Sobre estos temas ha publicado diversos libros como autor y organizador y numerosos artículos en libros y revistas especializadas. En el ámbito docente, es profesor titular de la materia Sociología de la Cultura en la carrera de Sociología de la UBA. Ha dictado cursos de posgrado en diversas ocasiones en universidades del país. En el ámbito profesional, ha asesorado a instituciones del Estado, sindicatos y organizaciones de la comunidad. Marcelo, gracias y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Voy a aprovechar para ahorrar tiempo lo que se expuso anteriormente, que por supuesto contribuye al campo de problemas que tenemos que tratar, y también voy a tomar las sugerencias que me hicieron desde la organización, los famosos 3 ejes que por lo menos a mí me plantearon para resolver,
cada tanto pueden escuchar eso que pasa y es el tren. Les pido disculpas, pero no puedo parar trenes. No tengo ese poder. Así que cada tanto va a estar molestando. Por suerte pasan poco, pero van a pasar. Así que entonces voy a puntualizar en los 3 ejes, los anticipo. Eje 1 es sobre subjetividad y adolescentes. Eje 2 es sobre vínculos, tiempos y espacios relativos a las tecnologías digitales. Y el eje número 3 son los desafíos para la educación. Por supuesto que los 3 no pesan lo mismo. El primero ya fue bastante abordado. Voy a hacer unas pequeñas puntualizaciones. Hablar de subjetividad, sumaría yo a todo lo que se dijo ya, implica hablar de cuestiones que por supuesto en el caso de los adolescentes hacen a la creciente autonomía que la verdad la sociedad les exige. Les exigimos a los adolescentes que se vuelvan autónomos, ¿no? Y a partir de eso tenemos normales y desviados, ¿no? Los que cumplen nos sacan sonrisas y los que no tanto. Eso se expresa, entre otras cosas, como un aumento de la capacidad reflexiva, ¿no? Como lo pensamos sociológicamente, o sea, la capacidad de adquirir conocimientos que les sirvan para plantear sus propios proyectos. En ese sentido, ¿no es cierto? Hay una construcción social de los adolescentes con una sensibilidad específica, situados en condiciones específicas, por supuesto, y donde se les empiezan a exigir también que forjen proyectos. La idea del proyecto de adulto, no hay que perder nunca de vista eso, es un elemento muy desconcertante en los adolescentes, especialmente cuando la sociedad y las familias que no acceden a los recursos suficientes no pueden garantizar los recursos que les permitan pensar en proyectos significativos, con sentido y también aterrizados. Por eso es que la adolescencia es un momento, además de rearticulación, esa es la idea, es un momento de incertidumbre. Es un momento de grandes desafíos para los chicos y las chicas que pasan por ese momento, porque la sociedad les exige muchas cosas. Lo recuerdo rápido, una articulación de la identidad sexual, la construcción, como se suele decir, ¿no es cierto?, del objeto de deseo. Proyectos de adulto que implican proyectos educativos, profesionales en el mediano y largo plazo y de trabajo en el largo plazo. Proyectos de familia a los chicos y a las chicas. Y un proceso, digamos, de proyección imaginaria, la imaginación es muy importante, para hacer que esos proyectos tengan algún tipo de sentido. En momentos de crisis como los que estamos viviendo, lamentablemente, quiero decir momentos de crisis inducido por la tecnología, inducido por los problemas comunicativos, inducidos por la pospandemia, inducidos por el creciente proceso regresivo de distribución del ingreso, todo esto se hace mucho más flagrante, es más complejo. La verdad que esos desafíos se convierten en conflictos y en muchos casos cuando los padres no tienen la capacidad de dar respuesta a eso, que realmente es darle una respuesta, ¿no es cierto?, familiar a un problema estructural, aparecen los conflictos intrafamiliares complicados. Digo todo esto porque es como un cruce, digamos, entre la subjetividad vista desde un punto de vista tradicionalmente que llamaríamos psicológico y la subjetividad vista desde un punto de vista estructural que llamaríamos también tradicionalmente sociológico. 2 características más que no se mencionaron y las quiero mencionar. La adolescencia es el momento del descubrimiento del mundo con los propios ojos. Una de las cosas que tiene la autonomía también es la autonomía cognitiva. O sea, un adolescente empieza a salir de la casa, de la familia, ¿no es cierto? En otras épocas, cuando los que acá ya peinamos más que canas y a veces poquitas canas porque se nos cae el pelo, o sea, los viejitos, sabemos que en otras épocas la adolescencia implicaba salir de casa, viajar por la ciudad, moverse, conocer espacios que no eran propios, visitar instituciones que no eran propias, juntarse con gente que uno desconocía, entrar en espacios donde uno chocaba con gente que provenía de otros sectores sociales y a la larga, cuando esa adolescencia avanzaba un poquito, vacaciones solo, noviazgos, conocer otras personas,
tener intimidad con otras personas. Miren, todo este vejestorio que estoy diciendo, hoy en día no se produce tan fácilmente. En ese sentido estamos en un retroceso muy importante. El descubrimiento del mundo está siendo empaquetado. Y después el grupo de pares, que era otro elemento fundamental, que no se nombró mucho acá y que es importante desde el punto de vista sociológico, es ese gran espacio de intercambio y de producción de autoridad propia, generacional o intrageneracional, en la cual los adolescentes y las adolescentes ensayan lo que van a hacer cuando sean grandes. Es muy difícil construir autonomía si uno no se propone superar ciertos límites, transgredir ciertas normas, y eso se hace en grupo. Y uno de los problemas que tenemos en nuestros días es que es difícil la constitución de los grupos de pares. Bueno, esto lo menciono como para complementar lo anterior. Entonces, primera cuestión, estamos viviendo una situación post-pandemia. Post-pandemia que afecta, entre otras cosas, la relación que hay entre padres e hijos. Los padres respecto a sus hijos adolescentes, y especialmente cuando son nenas, son chicas, es de mucho control y de mucha desconfianza respecto al espacio público. Probablemente el espacio público se haya vuelto más violento. Yo no sé, si pensamos en los datos que ofrece, los datos, digamos, policiales y de criminalística y de sede judicial no parecen indicar eso, pero hay una sensación, ¿no es cierto?, de que el mundo público es áspero, es espinoso, es violento y es excluyente. Entonces, en consecuencia, los padres suelen multiplicar sus estrategias de control, de desconfianza, de sobreprotección, y eso genera, lamentablemente, espacios, digamos, de encierro y burbujas. O sea, endogamia social, endogamia familiar, que es muy difícil que sea transgredida por los chicos. Me parece que ese es un tema. Cuando hablamos de subjetividad, socialización, encuentro y vínculos, tenemos que tener en cuenta estos ejes. Paso al tema número 2. Voy a tratar de ser un poco más sintético, aunque este es el tema más espinoso, que es el tema de las tecnologías digitales. ¿Se imaginan que desarrollar semejante tema con algo de pertinencia y profundidad es casi imposible en estos tiempos? Yo simplemente voy a ir tirando algunas cosas que van a sonar a consignas. Primera cuestión, las tecnologías digitales son tecnologías de la intimidad. Por eso crecieron tanto y se apoyaron tanto en la pandemia, fueron tan fundamentales para mantener vínculos, y cuando salimos de la pandemia fueron tan fundamentales también para evitar que ampliáramos los vínculos. Son tecnologías de la intimidad, ¿por qué? Porque en general comerciamos solos con esas tecnologías. No, el colectivo está del otro lado del artefacto, ¿no es cierto? Del otro lado del dispositivo, del otro lado del canal, no está al lado mío conmigo. Salvo en casos muy específicos de audiovisión grupal o de gamers adolescentes que juegan juntos en una habitación. Pero en general son tecnologías de la intimidad, son tecnologías del repliegue y son tecnologías solitarias. Aunque, como dijera Charly García, estamos comunicados con todo lo demás, no importa. En ese sentido, ¿no es cierto?, son tecnologías del encriptamiento subjetivo. Los otros acontecen en el interior de mi experiencia subjetiva, cerrada y replegada. Algo que es central en el mundo de los adolescentes actuales, y está, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares para definirlo, es que todos los chicos tienen teléfonos celulares a partir de los 13 años. Es la gran experiencia, digamos, para que se den una idea, en el segmento 13-17, tomémoslo así como algo convencional, el 95% de los chicos actuales tienen teléfono propio, con acceso a datos y con manejo autónomo. Cada tanto los padres se meten, es verdad, cada tanto los padres preguntan, después vamos a ver cómo funciona eso, pero en principio es la totalidad. Y cuando lo vemos de los 13 a los 17, como es un promedio, cuando lo vemos año por año, es 91 más o menos a los 13, y ahí empieza a subir y llega prácticamente al 98
cuando tienen 17. O sea que hacia el final de la adolescencia todos los chicos tienen teléfono propio. Esto me lleva a mí a una soncerita, pero bueno, les va a quedar y es muy descriptivo. La cultura juvenil, comunicativa, digital es teléfono centrada. ¿Por qué? Porque es el principal medio que utilizan los adolescentes, primero para comunicarse entre sí, después para entrar en el mundo de Internet. No es como en los adultos, que los adultos combinan eso con otros dispositivos. Los adolescentes combinan poco, y especialmente en familias que, bueno, son de sectores socioeconómicos, digámosle así, del medio para abajo, donde solo disponen de celular. De medio para arriba pueden tener tabletas, pueden tener laptops y pueden tener computadoras de escritorio, pero no las usan. Las tienen y las usan solo para cuestiones súper específicas. Es casi como si fuera una consola de juego que se usa solo para jugar y es boba para otras cosas. Bueno, en general para cuestiones escolares se usa la computadora de los padres o una portátil, pero el resto del tiempo todo es celular. O sea que ya verán ustedes que ahí hay una limitación muy clara de flujo. De aquello a lo que se puede acceder y aquello que se puede hacer con un celular, porque hay muchas cosas que con celulares es muy dificultoso hacer, aunque los chicos tengan mejores ojos que nosotros, dedos más chiquititos y más ágiles que los nuestros y por supuesto cerebros más plásticos, eso no está en la discusión, pero son aparatos que reducen muchísimo, por ejemplo, el trabajo con textos. Por más que los chicos digan que trabajan los textos adentro de los celulares, lamento decepcionar, es todo mentira. No lo hacen. Dicen que lo hacen, porque es la coartada que tienen para que los padres no los molesten. Vamos a ventajas de Internet y lo voy a decir rapidísimo. Es un ámbito de cooperación. Es un ámbito donde se comparte información. Es un ámbito donde cada vez más materias del mundo que llamamos de la cultura de los bienes analógicos se va digitalizando. Música, textos, como digo siempre, audiovisuales, cine, todo lo que antes era analógico, iba cada cual por su canal, hoy en día converge. Todo eso lo tenemos en un acervo universal gigantesco, que suele ser gratuito. Segunda cuestión, es un ámbito de publicación amistosa y masiva. Cualquiera, con un dispositivo muy sonso, tecnológicamente de fácil operación, puede publicar lo que quiera. Esto es absolutamente revolucionario desde el punto de vista cultural. Se puede publicar audiovisuales, imágenes, fotos, textos, música, lo que uno quiera. Y no hace falta grandes inversiones. Casi todos los contenidos son gratuitos y de acceso, al menos en lo formal, universal. Y solo se limitan por la curiosidad. O sea, uno accede a lo que quiere. Eso es tan bueno como malo, porque si uno quiere mucho, accede a mucho, y muy sofisticado, y si uno quiere poco, accede a poco. Por supuesto, las características positivas podrían ser mucho más, pero yo simplemente menciono esto porque ese es el gran atractivo pedagógico, ¿sí? O, digamos, de complemento a la escuela. Pero por el otro lado tenemos cosas que son negativas. También las voy a puntualizar, no las voy a desarrollar mucho. Estos medios digitales absorben los medios anteriores. Así como absorben los bienes culturales analógicos, absorben los medios de comunicación masivo analógicos de otras épocas. La televisión cae acá adentro, la radio cae acá adentro, el cine cae acá adentro, la gráfica cae acá adentro. Es decir, se convierten en espacios multimodales y multimediales. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no constituyen audiencias como hacían los antiguos medios. Yo esto no lo puedo desarrollar ahora, sería demasiado largo, pero lo voy a decir rápido, con consignas. Se pasa del antiguo broadcasting, o sea, de la comunicación que se tiraba a una audiencia general indiferenciada, al narrowcasting de, por ejemplo, las revistas o los canales de cable, típicamente, o las radios FM, que son claramente narrowcasting. ¿Por qué? Porque tienen audiencias más pequeñas, más segmentadas y más temáticas. A los que les gusta la música clásica, a los que les gusta la música de los 80, no se lo digo así, a los que les gustan las series de acción, a los que les gustan los dibujitos animados para adultos, lo que ustedes quieran, cada cual tiene su canal. ¿Eso qué hace? Rompe la dinámica generalizante del medio abierto. ¿Y con el tiempo qué aparece? Bueno, justamente esto que todos nosotros practicamos, que es el egocasting, que es la fase final de destrucción de la comunicación masiva.
O sea, cada cual se comunica con lo que quiere, con lo que le interesa. ¿Esto a qué conduce? A una reducción y a una atomización de las audiencias. Es decir, cada vez hay menos cosas comunes con las cuales nos nucleamos comunicativamente entre nosotros. Porque la dinámica de la explosión de información es también la dinámica de la atomización. Es exactamente lo mismo. Y como uno solo goza de 24 horas por día, en realidad son menos para entrar en contacto con esto, es más lo que se pierde que lo que se gana. O sea, hay cada vez menos espacio público de comunicación. Esto solo se ve conmovido de tanto en tanto por lo que se llaman efectos virales, pero los efectos virales duran poco, o sea que a la larga también desaparecen. ¿Qué supone todo esto? Bueno, supone un proceso de achicamiento al cual se le suma la algoritmización. No lo puedo desarrollar, pero entiendo que todos lo conocen, que es que todos terminamos encerrándonos en una burbuja editorial construida por nosotros mismos. O sea, nos quedamos dentro de las noticias que nos interesan, de las radios que nos interesan, de los contenidos que nos interesan, y hagan un simple ejercicio con YouTube. Pónganle seguidamente un patrón de búsqueda y van a ver cómo YouTube les va a terminar ofreciendo lo mismo que ustedes pidieron. Ese proceso de algoritmización hace que cada cual se vaya encerrando en lo que le interesa. Ese es el problema del interés y del ego casting, que uno queda encerrado. ¿Qué pasa con los chicos? Bueno, con los chicos pasa esto críticamente. Ese es un problema. El problema que pasa con los niños y con los adolescentes es que se meten en burbujas de ego casting sin la capacidad crítica de salir de ella. A los mismos adultos les cuesta salir del ego casting. A los mismos adultos intelectuales les cuesta salir del ego casting. A los especialistas críticos en Escuela de Frankfurt les cuesta salir del ego casting. Como no le va a costar a un chico de 13 años, de 14 años. ¿Se imaginan el problema que es ese? O sea, la algoritmización está conduciendo poco a poco a un proceso de encerramiento informativo. Algo para tener en cuenta, y me apuro también un poco. Aparecen nuevos formatos que desconocimos nosotros y que son típicos, autóctonos de la Internet post-pandemia. Primero, la eficacia que tienen los sitios de alojamiento de videos, como es el caso de YouTube, por ejemplo, que pasaron de ser sitios de alojamiento a convertirse en plataformas audiovisuales por donde pasa todo. Según los estudios que se están haciendo, de los cuales yo también participo con equipos de los que formo parte, el YouTube está reemplazando al Google. No tiene ningún problema Google porque es el dueño de las dos cosas, pero saben que es el buscador de información fundamental. La gente busca, y los chicos especialmente, buscan información audiovisual primero en YouTube y después en Google. ¿Saben qué significa esto? Que el universo textual o video textual se está perdiendo en nombre del audiovisual. Bueno, eso es un problema para la escuela, porque la escuela es textual y eventualmente video textual, no audiovisual. Frente al audiovisual pierde. ¿Qué implica todo esto? Que estos formatos son cada vez más atractivos, más seductores, eso que se ha llamado la gamificación, que empieza a permear y a comerse todos los demás géneros discursivos más mediáticos y digitales, y los convierte en ámbitos de seducción informativa, pero también de seducción estética. No solo importa el tema, sino también cómo se lo trata, cómo se lo trabaja. Y si vemos la tendencia a la cual se dirigen estos formatos, otra tendencia de nuestros días es a la miniaturización. Cada vez son más concisos, cada vez son más pequeños, cada vez tienen un impacto, ¿no es cierto?, informativo más sencillo, más pegado a la consigna, porque el objetivo es atraer la atención, fijar la atención. Bueno, cuando decía que aparecen géneros nuevos, tenemos los géneros de YouTube, géneros compactos, que algún autor llamó géneros snack, el semiólogo argentino que vive en Barcelona, Rosarino, no me sale ahora el nombre, pero ya me va a salir, escribió un libro muy lindo que se llama Géneros Snack. La comunicación tiende mucho hacia géneros snack, donde, por ejemplo, el streaming, otro
de los hijos de esta transformación, y los shorts que se presentan en forma de reels, que estamos todo el tiempo ahí mirando en YouTube y en todas las plataformas. Todas las plataformas adoptaron ese estilo TikTok, ¿no es cierto?, de grajeíta informativa, comunicativa, que atrae mucho y que una debajo de la otra nos va cambiando de tema, y como son tan breves, cortarlo es difícil, porque uno termina de verlo para ver si valió la pena o no verlo y ya está viendo el que sigue abajo. O sea, esa comunicación vertiginosa también lleva a que la atención se vea secuestrada, ¿no es cierto?, por este tipo de presentación. Marcelo, se nos va el tiempo. Ok, bueno, entonces... No, cerrá, pero... Paso a desafío. No pasa nada. Voy a desafíos, y finalmente la aparición de la inteligencia artificial, que bueno, es un capítulo muy largo, que yo lo menciono nomás, pero no lo iba a desarrollar porque implica un desafío muy grande para tratarlo tan rápido, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial, entre otras cosas, es lo que me interesa, es que ofrece canales de vinculación con máquinas, en los cuales lo que se está viendo es que no solo se busca información, sino que los sujetos están volcando cada vez más lo que podríamos llamar una autohermenéutica de sí mismos. O sea, necesitan una fuente de discurso con la que interactuar, con la que verse afirmados, con la que tomar consejos sobre sí mismos, sobre su acción y sobre todos sus desafíos personales. En el caso de los adolescentes, esto está creciendo igual que entre personas de la tercera edad. En la tercera edad se entiende porque las personas se van quedando solas y no tienen con quién interactuar, pero entre los adolescentes no. Ahí hay otro problema. Entonces vamos a los desafíos y los planteo rápidamente. El primer desafío es el trabajo de la ansiedad creciente que produce la comunicación vertiginosa y superficial, que deja a los adolescentes bastante vulnerables, bastante más de lo que están. Si sumamos a eso las horas que se le roban al sueño, la falta de descanso y la soledad que en general tienen con las redes, es un problema, digamos, es un desafío para la educación y es un desafío para la escuela. Si uno ve en los colegios secundarios, la mayor demanda que los adolescentes le plantean a las autoridades es atención psicológica. Es una cosa de locos. O sea, yo no sé si están tan vulnerables, pero lo que está claro es que se sienten vulnerables y lo reclaman como una política para las instituciones. Segundo desafío, construcción de la atención. Hay que tratar, digamos, de pensar en qué formas la escuela puede actuar para restaurar una atención no mediática. Vinculado con esto, romper las burbujas. ¿Cómo se hace para romper las burbujas? Bueno, yo no puedo entrar en mucho detalle, pero una cosa es despertando una curiosidad out of box, ¿no?, como se suele decir, por fuera de la caja, obligando a alguien a que haga cosas que son pesadas, que son dolorosas y que no está dispuesto a hacer. Eso, por supuesto, es un trabajo de un desafío muy importante que nos lleva al 4. Desafío número 4, construcción de disciplina. No digo disciplina en el sentido, ¿no es cierto?, tradicional del término, sino como se hace en el deporte. Todos los que han sido deportistas o que somos deportistas sabemos el rol que tiene la disciplina, ¿no? Y en muchos casos los que, como en mi caso, ¿no?, cambiamos deportes de alta disciplina por estudio de alta disciplina, bueno, como tenemos herramientas en ese mundo al que muchas veces los adolescentes se pliegan sin problemas a la disciplina deportiva para traducirla y convertirla en disciplina de trabajo, de atención y de adquisición de conocimientos, que hoy en día tiene este desafío importante. Número 5, son 6, Número 5, ver cómo se trabaja con el tema de las diferencias familiares. ¿Por qué? Porque mientras menos capital cultural adquirido tiene una familia, lo digo en términos bien tradicionales sociológicos, más dificultades tiene para producir estas cosas. Las familias con tradición de capital cultural adquirido desde chicos, a los chicos les van transmitiendo, ¿no es cierto?,
el valor de ciertas prácticas y el disvalor de ciertas otras, que por más que los chicos hagan, no es lo mismo que lo hagan sin control a que lo hagan sintiéndose culpables. Esto lo digo a propósito. A veces producir culpa es una manera de generar efectos que si no se producen no los podemos esperar. Segunda cuestión, las posibilidades que tienen las familias de ofrecer espacios de encuentro. Este es un desafío para las escuelas. Porque cuando una familia puede garantizar clubes, academias de diverso tipo, no sé, de artes, de música, o lugares de encuentro, o colonias de vacaciones, etcétera, etcétera, a los chicos se les resta tiempo como para que estén solo con actividades digitales, teléfonos entradas, pero cuando no, es lo único que hacen. Porque a un chico solo hay que levantarle el pie del freno y rápidamente va a estar con su teléfono, como digo yo en un libro ahora reciente que estamos por sacar ahora en Villa María, en posición de crisálida, ¿no es cierto? Como si fueran gusanitos, con el teléfono metido debajo de la pera y ahí, ¿no es cierto?, mirando a 15 centímetros de distancia del ojo, vaya a saber qué. Bueno, tiene que haber esos espacios y tiene que haber más actividades extradigitales. Y por último, la escuela tiene que trabajar, o sea, esto es para trabajo escuela-familia o estado-familias. Y el último es que la escuela tiene que tomarse muy seriamente trabajar con las dos alfabetizaciones. Yo no estoy de acuerdo en que hay que reemplazar una por otra, hay que mantener la alfabetización tradicional y sumar una alfabetización digital, que no consiste en hacer cosas con un CorelDRAW o después con nuevas aplicaciones o hacer audiovisuales, ¿no es cierto?, con los distintos formatos que se conocen, sino ver cómo funciona la comunicación, así como se hace en lengua, ¿no es cierto?, que se analiza el circuito de la comunicación, por decir un ejemplo, habría que mostrar cómo funciona el circuito de la comunicación digital con ejemplos y con celulares y con todo lo que haga falta para que los chicos puedan adquirir esa segunda alfabetización, no que les permita producir nuevos contenidos, sino que les permita acercarse críticamente a los contenidos que naturaliza la esfera digital para salir de sus burbujas críticamente. Esa sería la idea. Bueno, perdón por haberme pasado con el tiempo. Gracias por la invitación. Gracias, Marcelo. Debo asumir que soy un fracaso moderando el tiempo. Nos quedamos con nada de tiempo y me hago cargo porque Lilia me llenaba de mensajes diciendo se terminan los plazos y demás y como que me ponía en la situación incómoda de interrumpirlos o no. Pero bueno, la verdad que me parecieron presentaciones que eran difíciles de cortar. Nos quedamos sin tiempo para una conversación. Ya esto está cerrando en 2 minutos. Simplemente quiero agradecer a quienes participaron como panelistas, Patricia, Julia, Florencia, Marcelo, a quienes están detrás de esto, Cecilia, Lilia, Juan y demás. Y bueno, sigamos estas discusiones, sigamos atentos a estos espacios. Este video va a estar disponible en YouTube, en la página de UNIPE, ahí lo van a poder encontrar para volver a escucharlo. Creo que hay notas para tomar, hay cosas para recuperar. Y por otro lado, me parece que también es oportuno difundirlo y mostrar lo que aquí pasó, porque creo que hubo un nivel de reflexión sumamente interesante. No queda nada más que decir, simplemente saludar. Y... Perdón, sí, Néstor, una sola cosa, porque acaban de poner un mensaje preguntando, por un lado, cómo se llama el libro que va a publicar próximamente Marcelo y si puede compartir alguna de las publicaciones. Eso nos dice. Después cuando esté el video en YouTube, ahí le ponemos los enlaces. Porque además va a ser de circulación gratuita, así que cuando esté se lo van a poder bajar sin tener que pagar nada. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por todo, en serio, ha sido un placer. Bueno, gracias en nombre de la UNIPE y ahora damos por terminada la actividad. Gracias. Chao. Bueno, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós. Buenas noches, muchas gracias.